la radio del IES Valle de Uco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Desde la Radio Vínculos, la 89.7, la radio del IES 9015 Valle de Uco. En esta sexta temporada de nuestro programa elegimos hablar de esto. Este es nuestro tercer programa de lo que va del año, pero este es el primer programa que estoy con mi amiga y mi compañera, mi colega, Lorena Rosales. Les habla Liliana Tulis, desde este programa elegimos hablar de esto. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿qué tal? Nuevamente en este espacio que hemos decidido formar y armar en base a nuestros ideales y nuestros conocimientos acerca de la violencia. Así que bueno, muchas gracias por recibirme nuevamente. No, gracias a vos, Lorena. Y esto también es un trabajo en conjunto que hacemos desde el área social del IES y desde el postítulo de género del Vera Peñalosa, donde Lorena es coordinadora. Así que bueno, entre estos dos institutos estamos trabajando conjuntamente y estamos apostando nuevamente a trabajar fuertemente para erradicar la violencia y instalar o establecer en nuestros institutos también una perspectiva feminista. Así que bueno, vamos a empezar hoy en este programa a desmenuzar y a tratar de entender qué es la violencia, cómo surge la violencia y cómo ha sido la violencia, cómo ha surgido y cómo ha sido y qué piensan los antropólogos y pensadoras respecto a esto. Bueno, Encarna Bodelón, que es una gran estudiosa, filósofa y especialista española, dice que la violencia sexista, machista, patriarcal se sitúa en la existencia de esta desigualdad de poder entre hombres y mujeres, originada por estas relaciones sexistas y patriarcales, y donde en mayor o menor medida todas las mujeres estamos atravesadas de alguna manera por esta desigualdad. Ahora bien, esta desigualdad es histórica, esto ha sido siempre. Hay una socióloga que se llama Rianier Eisler, que dice que no, que los estudios han demostrado que en la época prehistórica no existía esta desigualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, esta desigualdad, que es donde se genera el poder y la violencia, no existía. Han vivido nuestros antepasados en un mundo más pacífico y más incluyente y más justo que en el que actualmente vivimos nosotros. Por eso, lo que ella recalca en que en la época de la prehistoria no estuvieron dominados los hombres, ni era la violencia jerárquica existente como la conocemos hoy en día. Tenemos que pensar, dice ella, tenemos que dejar de pensar en que esas formas de relacionarnos son un mandato natural. Es decir, que tenemos que dejar de pensar que es inherente a la naturaleza humana. Hay evidencias artísticas que demuestran que esto no era así. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a pensar hoy, queremos pensar juntos hoy, es que si no es natural, es aprendido, es producido por hechos culturales, por lo tanto se puede desaprender, por lo tanto se puede desconstruir, ¿no? Esto creo que es un gran aliciente y es una buena manera de pensarlo, porque de esta manera podemos pensar que es posible maneras de relacionarnos que no sean violentas, que no sean jerárquicas y que no impacten generalmente en las mujeres en situación que atraviesan estas desigualdades, ¿no? Exacto. Yo creo que ese es un aporte que ha dado la teoría como fundamental para entender este tema de la violencia de género, porque si lo tomamos como algo natural y como algo que no se puede cambiar, entonces ya no hay nada por hacer. Uh-huh. Tenemos que resignarnos a vivir en una sociedad violenta, donde las mayores perjudicadas en esto somos las mujeres y grupos de disidentes con respecto a su orientación sexual. Entonces, está bueno pensar este punto de que la violencia es aprendida. Uh-huh. Muchas cosas que hacemos, que decimos en términos de violencia, son parte de nuestro sentido común. Digo, es ahí donde tenemos que, yo creo que apuntar
a desconstruir el sentido común, preguntarnos por qué hacemos determinadas acciones, actos violentos, agresivos, sin cuestionarnos el por qué. Porque siempre se hizo. Bueno, el porque siempre se hizo ahí es lo que hoy queremos desmontar, como vos decías. Claro, porque esto es como una manera de tener una mirada esperanzadora, pensando que está en nosotros, en las futuras generaciones, en pensar y actuar de otra manera. Porque si la violencia surge en determinado momento histórico de la vida de la humanidad, y por una cuestión cultural se sigue gestando, y por una tradición, como vos decís, siempre se hizo, esto es así, está en nosotros, primero darnos cuenta que esto no es inherente a la naturaleza humana, que no es inherente también la sumisión de la mujer hacia el hombre, por lo tanto estas son conductas que podemos cambiar. Y está claramente también en nuestras manos, en los medios que tenemos, para poder repensar esto que ha sido culturalmente instalado como natural, para pensar que no es así, no es natural, no es inherente al ser humano, por lo tanto puede cambiar. Pensando en otras maneras, la autora esta habla de que cómo ha sido ese cambio y cómo se ha producido esto de pensar en una época donde vivíamos en igualdad de hombres y mujeres, en paz, digamos, sin jerarquía de poderes, sin violencia, a la violencia a la que estamos ahora todo el tiempo presente en nuestra existencia. Y bueno, lo que ella dice también es que los movimientos sociales han tenido mucho que ver en instalar el tema y en empezar a pensarlo como no naturalizado. O sea, por eso nuestro programa hoy es hablar sobre desnaturalizar la violencia, sacarle lo natural o lo biológico o lo innato para pensar que es una conducta y que es una construcción social y que es una construcción cultural. Justamente lo que ella habla mucho es de cómo el feminismo ha venido a nombrar, decir, ponerle palabras, y ha puesto palabras claras cuando habla de patriarcado, ¿no? Como este poder del hombre sobre las mujeres. Entonces, como esto es un proceso que no es de hombres, no se trata de mujeres contra hombres, sino se trata de hombres y mujeres contra el patriarcado. Exactamente, eso es también lo que aporta Rita Segato, quien es una antropóloga argentina muy reconocida, que ha estudiado profundamente la problemática de la violencia, quien afirma que en primer lugar debemos entender que la temática, la problemática de la violencia de género justamente no es un problema entre hombres y mujeres, sino es un problema de estructura, de orden político. Es un orden político que ha formado, el patriarcado, del que hablamos, que quizás en otro programa podemos como ampliar este tema. Seguramente. Rita Segato dice que el patriarcado es un orden político fundante, es decir, es como que lo que le da forma, le dio forma a todo lo demás. Cuando ella quiere marcar en la historia, si queremos pensar en un comienzo de cuándo cambiaron estas relaciones de las que vos decías, estas relaciones empezaron a manejarse o a interactuar de manera desigual, ella habla de la prehistoria a la salida del neolítico, o sea, estamos hablando de 6.000 a 3.000 años antes de Cristo, o sea que el tema de la violencia es algo que acompaña en la historia desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces también habla de cómo esta violencia, al ser este sistema, al ser fundante, la violencia de género pasa a ser como la madre o como la incubadora de todas las demás violencias. Entonces ella dice, bueno, cuando nos preocupamos por otro tipo de violencia, como puede ser un homicidio o un robo, ¿sí?, que a los estados obviamente le preocupa bastante y a la sociedad en general, cuando uno desmenuza esa violencia, ese tipo de violencia, llega a su base, digamos, a su matriz, que termina siendo una violencia de género. ¿Por qué? Porque este sistema patriarcal lo que ha provocado es que los hombres se conformen como en una corporación donde tienen que demostrar su masculinidad, donde deben demostrar, ¿sí?, sus privilegios, su fuerza, su poder,
y su poder económico, su poder sexual, y esto con la modernidad se ha acrecentado. Lo que la antropóloga dice es, quizás a partir de la conquista, de la colonización, esto se acentuó, se agravó, ¿sí? Pero no es que no existía antes. No es que no existía. También esto de la demostración masculina es hacia los otros hombres. Exacto. O sea, esta demostración de poder, digamos, es hacia los otros hombres, ¿no? Los hombres tienen que demostrar, los varones tienen que demostrarse a sí mismos que son capaces. Y como esas demostraciones de actos de poder, ¿sí? De poder sexual, de poder económico, de poder físico, de poder de laboral, de dominación, es lo que le da mayor prestigio en la misma corporación de varones. Entonces tienen que sostener esta corporación masculina, el cual ella llama, que por ahí varias oyentes pueden haber leído, el mandato masculino. Es como hay un mandato sobre los varones que tienen que ser de esa determinada manera, porque si no lo son, pierden la participación en esa corporación. Y lo que acá hoy queremos entender y dar a entender es que participar de ese mandato o sostener ese mandato, no solamente pierden las mujeres como víctimas de esos actos violentos, sino también ellos, porque pierden la posibilidad de vivir otro tipo de sensaciones y emociones. Sí, pierden esta posibilidad del cuidado, del afecto, del cariño, digamos. Digamos acá la socióloga también dice que esta dominación patriarcal le quita a ambas partes de la humanidad su potencial humano completo. O sea, a veces se intenta demostrar que el movimiento, que el feminismo es contra los varones, y no es así. O sea, es hombres y mujeres, diversidades, contra este mandato de dominación masculina que en realidad le quita esta posibilidad de afecto y de cuidado, no solamente a las mujeres, sino también a los varones mismos, que quieren o que intentan actuar o sentir de otra manera, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte y vamos a seguir conversando de esto. Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el verano una pelota y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada. Para amar nuestro planeta. Bueno, seguimos en este programa y hemos escuchado una canción de Marta Gómez que se llama Para la guerra nada, que justamente habla de todo lo que no queremos para situaciones violentas. Así que les recomiendo también, Marta Gómez es una cantante colombiana que es muy, muy humana y habla mucho sobre las cuestiones también de violencia y el contrario de la paz, ¿no? Bueno, siguiendo en esta segunda parte, vamos a definir un poco de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género y qué hablamos cuando hablamos de violencia hacia las mujeres. La violencia de género comprende las distintas formas de violencia,
también contra las mujeres, distintos tipos, no solamente, o sea, la violencia hacia las mujeres es un tipo de violencia de género. O sea, cuando hablamos de violencia de género comprende violencia hacia las mujeres, pero también otras violencias que tienen origen en otras relaciones de poder y desigualdades que se fundan en este sistema sexo-género, como por ejemplo violencia lésbica, violencias a las personas gay, violencia a las personas trans. Entonces, el término violencia de género es más abarcativo en términos de que también incluye a las mujeres. Esto se habla mucho en la ley española. Nuestra legislación, la ley 26485, que hemos hablado en estos programas, pero vamos a volver a hablar, habla de violencia hacia las mujeres y habla sobre toda la protección, define contexto, ámbitos, tipos, pero habla de violencia hacia las mujeres. Claro, por ahí el sentido de haberla especificado el término de violencia hacia las mujeres, lo que pretende es visibilizar justamente que la gran parte, la mayoría de las denuncias de violencia que existen son hacia las mujeres. Entonces es decir hacia las mujeres, la ley ha querido poner de manifiesto que la mayor problemática o la problemática más grave es en el término de mujeres. Además, se entiende violencia hacia las mujeres cuando hablamos de por su condición de mujer, digamos, estaríamos como ahí pensando es que por ser mujer es ejercida esta violencia. Por eso, una violencia entre dos hombres no sería una violencia de género, porque no hay una cuestión sí es una situación de violencia, pero no una situación de violencia de género, porque no hay una desigualdad de poder entre estos, ¿no? Que esto me parece que es lo que nos tiene que quedar claro de este programa. Claro, si uno intenta decir cuándo es violencia de género, tiene que analizar en primer lugar es la relación de poder que existe entre esas dos personas. Exacto, esta desigualdad y esta jerarquía que existe. Bueno, lo que queremos entonces con este programa es dejar claro, hemos intentado hacer un repaso muy sintético acerca de que la violencia no es innata, no es natural al ser humano, sino que es una conducta aprendida, que es una cuestión cultural, por lo tanto, tenemos la gran responsabilidad de poder desaprenderla. Es decir, si podemos formar en situaciones no violentas, más colaborativas, la socióloga esta también es muy interesante lo que dice, porque ella dice que por ahí a los niños que son testigos, también les estamos quitando, testigos de violencia, esa posibilidad de cuidado, de afecto, de contención. Entonces, que podemos desaprenderla. Entonces, que nos quede claro que no es innato al ser humano, que se aprende, por lo tanto se puede desaprender o desconstruir. Y hemos aclarado lo que significa violencia hacia las mujeres y violencia de género. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ahora le vamos a dejar... Sí. Lore, ¿lo tenés ahí? Sí, acá con Liliana pensamos que este año en nuestros programas queríamos terminarlo buscando alguna manera de seguir conectado con les oyentes de este programa. Entonces hemos decidido abrir un nuevo espacio, el cual llamaremos Tienda de Recursos, el cual consiste en poder dejarles algún dato, información, propuesta, aportes, teoría, con los cuales ustedes puedan seguir pensando, reflexionando la temática que hemos abordado en el programa. En esta oportunidad, en nuestra tienda de recursos, la primera oferta que vamos a hacer es que participen y opinen en el Facebook de la radio. En la publicación del programa elegimos hablar de esto, respondiendo a la pregunta, ¿cuáles serían, según tu opinión, posibles alternativas de desconstruir la violencia? Es decir, ¿qué piensan? ¿Cómo se podría empezar desde los ámbitos de cada uno, desde la cotidianeidad de cada persona? ¿Qué aporte podríamos hacer? Una segunda propuesta sería intentar volver a escuchar el programa de la radio como para repasar algunos conceptos, los cuales se transmiten a los días siguientes de esta emisión. ¿Sí? Y por último, que sería una propuesta más
más activa, digamos, es pensar como mamá, como papá, como docente, en algún juego que hagamos con los varones, con los adolescentes, varones o con los niños, que suponga una desconstrucción de una conducta esperada de los varones. Esto que hablamos de esta masculinidad violenta, hostil, agresiva, dominadora, ¿qué podemos pensar de proponerle para que ellos puedan permitirse sentir otras cosas en ese momento del juego? Por ahí también, si quieren algún tipo de aporte con respecto a qué juegos podrían hacer, también lo pueden escribir en el Facebook de la radio y podemos también ahí aportar algunas páginas, libros. Que además estamos seguras que hay docentes que lo hacen. Totalmente. Digamos, hay mamás, hay papás, hay personas educadoras que están intentando hacer un cambio. Entonces creo que también es necesario que sepamos que esto que existe, que es real. Que ya está en marcha, por suerte ya está en marcha. Que está en marcha y que... Bueno, por ahí entonces la propuesta también podría ser que, por ejemplo, de un sistema, de un establecimiento escolar, si sabemos de algún docente que ya está trabajando estos temas, por ahí pedirle opinión. Claro, hacernos llegar de cómo trabajan en las aulas digamos, para favorecer conductas menos violentas y más colaborativas. Exacto. ¿No? Perfecto. Bueno, y esto que dice Lorena nos lo pueden dejar en el Facebook de la radio, también en nuestro Instagram, nos pueden escuchar por Spotify, estamos en Spotify, también el programa se escucha a lo largo de toda la semana. Así que bueno, muchas gracias Lorena. Gracias vos, Lili. Ha sido un muy lindo programa. Gracias Geraldine por estar del otro lado. Así que bueno, vamos cerrando este programa. Mi nombre es Liliana Tulli desde la radio Vínculos, acá junto con Lorena Rosales. Lorena viene desde el postítulo de género del Vera, nuestra radio del IES 9015 Valleduco. Bueno, muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro, donde vamos a tratar acerca de los distintos tipos de violencia. Muchas gracias. Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y Google Podcasts.